Bendigamos en este nuevo día al Señor, porque Él es bueno, nos llama a la existencia, nos da la salud y todo lo dispone para nuestro bien. Hoy es martes 16 de enero de este año 2024. Démosle gracias al Padre Celestial, porque siempre conduce nuestra historia, nos llena de la fuerza de su Espíritu, para que tengamos la confianza en sus promesas y así aprendamos también a vivir el tiempo de Dios, porque todo lo que el Señor ha prometido sucederá en su debido tiempo. La gracia del Señor con nosotros. La palabra de este día anime nuestro camino de fe. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaba, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros». Y añadió: «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día nos presenta sobre todo cuál debe ser la actitud de una persona que está en comunión realmente con el Señor. Cuando se trata de discernir lo bueno, lo que conviene, y también cuando debemos obedecer de una manera decidida a la voluntad de Dios, más que hay veces de darle poder extremo a las leyes de los hombres. En la primera lectura de este día encontramos una escena maravillosa, y es cuando el mismo Saúl es enviado por Dios a la casa de Jesé para ungir el nuevo rey de Israel. Samuel pasó unos días triste por lo que fue esa destitución de Saúl de dejar de ser ya el rey de Israel. Y esos momentos del mismo Samuel como profeta fueron momentos que los vivió en la presencia del Señor, hasta que el Señor le da respuesta y le dice: «¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por el mismo Saúl? Mira que me he elegido un rey. Ve a la casa de Jesé». Y las sorpresas divinas son siempre la mejor expresión de que Dios tiene planes que nosotros no conocemos. Y por eso debemos entender que ante los momentos de oscuridad, de prueba, la obra de Dios nunca se agota, nunca se acaba. Siempre el Señor sacará lo nuevo. Pues va el mismo Samuel a casa de Jesé, y allí hace pasar delante de él a todos los hijos de Jesé. Dios, aún a pesar de ese momento ya de la vejez del profeta Samuel, le da lecciones en ese sentido del crecimiento espiritual, y le dice a Samuel que no mire como miran los hombres, que aprenda a vivir una luz de discernimiento, como tiene que ser la luz que viene a la vida de los profetas que están en comunión con Dios. Lo primero que nos deja esa enseñanza allí en la primera lectura es que es tan engañoso el quedarnos con las apariencias y no ir al corazón de la persona, y no ir a lo que es lo oculto de la presencia de Dios, del poder de Dios, que solo puede ser conocido y revelado
en una vida espiritual, en una vida movida por el Espíritu Santo. Pues todos los hijos de Jesé han pasado. Samuel buscaba grandeza, presencia física, y Dios lo desarma y le dice: no, por ahí no es. Tú conoces las apariencias, yo conozco el corazón. Y es allí donde el mismo Señor le dice a Samuel: pregunta por los hijos de Jesé. Y Jesé dice: pues queda el menor que está cuidando los rebaños o las ovejas. Y le dice Samuel: ve a traerlo y no nos sentaremos a cenar hasta que no llegue él. Y gran sorpresa, y es que cuando llega este muchacho inocente, con su corazón limpio, que aprendió a vivir momentos de intimidad con Dios cuando cumplía su deber como pastor de los rebaños de su padre, allí en esos momentos David buscó mucho intimidad con el Señor, a pesar de ser un joven, a pesar de ser tan temprano en su edad. Pero el Señor ya lo había tomado para él, lo había consagrado en su corazón. Lo que tenemos que aprender de esta elección del rey David, lo primero es entender que Dios no se fía de nuestros ojos, que nosotros nos quedamos con las apariencias. Lo segundo que tenemos que decir es: los ojos de los demás no necesariamente muestran su verdad y sus intenciones. Hay mucho más cuando aprendemos que Dios tiene una obra que está haciendo en diferentes corazones. No podemos absolutizar personas, no podemos decir es que Él era el que iba a hacer esto y tú lo despreciaste, Señor. Él era el que iba a ser el rey de Israel hasta el final, hasta que se muriera. Dios sabe cómo hace sus cosas. Por eso las personas en la vida de la iglesia y también en el camino de nuestra propia experiencia humana, las personas no son indispensables. Es un gran error cuando las queremos hacer indispensables, incluso atrevidamente idolatrarlas. El ser humano tiende a eso, a idolatrar, sobre todo porque cuando no se quiere hacer todo un ejercicio de la búsqueda de Dios místicamente, de sentir el hambre y la sed por Dios, es fácil llenar el corazón, el alma con afectos humanos que son relativos. Por eso Dios siempre tendrá un sucesor para cada momento de prueba o para cada plan fallido. Dios tendrá siempre una respuesta, una obra concreta que realizar. Vale la pena pues mirar lo que es la primera lectura, y es entender que Samuel buscaba altura, presencia para el rey de Israel. Dios le mostró que más que altura lo importante era el discernimiento, la vida moral y lo espiritual de un verdadero rey para Israel. Que el Señor hoy nos enseñe tanto a desarmar nuestras pretensiones y a dejar de vivir una vida en pleitesía, sobre todo por las apariencias y presencias. El corazón solo lo conoce el Señor. Y para la prueba es que en muchos momentos Dios revela lo que hay en el corazón de muchas personas, para que también vivamos la sana decepción y nos demos cuenta que en el fondo no era lo que aparentaban o decían, no era realmente lo que afirmaban, y hay veces fingían una conversión psicológica, porque lo que permanece en el tiempo es realmente la obra de Dios sobre los que son dóciles a su voluntad. Por eso en el Evangelio se nos está hablando de que no podemos ser esclavos de todo lo que es el tema de una apariencia del momento presente que la queremos hacer verdad, que no podemos ser esclavos de las pretensiones humanas, que no podemos vivir de nuestros propios intereses haciendo una vida simplemente de poder o de conveniencia. Hoy Jesús responde en el Evangelio que estamos llamados es a ser parte misma de lo que es una vida en el señorío de Jesús. No podemos ser esclavos ni de relaciones ni de amistades, no podemos ni ser esclavos aún de aquellas normas que muchos se inventan para querer tener el control de ambientes
incluso del apostolado que se hace en la iglesia. Hay quienes inventan una cantidad de normas y cosas para ser tenidos como señores o para que a ellos les rindan pleitesía. No, la vida cristiana es una vida en el señorío de Jesús, tan obedientes al plan de Dios, a la voluntad de Dios, tan siervos del Señor, pero tan libres cuando se trata de discernir entre las pleitesías y apariencias de este mundo, que no edifican ni fortalecen, sino que le hacen daño al alma, la llenan de soberbia y la llenan de orgullo, las pretensiones y pleitesías de este mundo. Y lo más particular es que cuando se va pasando el tiempo y no nos tomamos la oportunidad de estar en el Señor, nos volvemos personas en crisis existenciales porque nunca fueron reconocidas las cualidades o las virtudes, pero esas cualidades y virtudes le faltó espiritualidad porque no fueron vividas bajo un bajo perfil, una espiritualidad de bajo perfil, sino que fueron vividas en un protagonismo de tener siempre la impresión de que era mi reinado, era mi oportunidad de hacer lo nuevo. Dios conoce el corazón, Dios conoce lo que hay en el corazón de cada persona. Es Dios quien elige, es Dios quien llama y da la oportunidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.